Bueno, cuando hablamos de infecciones en las uñas por hongos, mucha gente lo conocemos como una micosis en las uñas, pero realmente creo, doctora, el término es onicomicosis. Es correcto. Sí, la doctora Frigga Brizuela está con nosotros justamente para ayudarnos a entender y a tratar, por supuesto, esto para erradicarlo de nuestras uñas. Bienvenida y muy buenos días, doctora. Buenos días, Patricia, y buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias. Como mencionaba, es muy común la afectación de las uñas por hongos en los costarricenses, pero sí tienen solución. En esta primera imagen podemos ver la forma más frecuente de presentación de hongos en las uñas. Ok, esa es. Exacto. Así suelen iniciar los hongos en las uñas, afectando la parte distal, o sea, largo de la base de la uña, y los laterales, o digamos así, las esquinas de las uñas. En estos casos preferimos utilizar tratamientos tópicos, dígase cremas, ungüentos o esmaltes que se aplican sobre las uñas afectadas. Por ejemplo, se puede utilizar urea o ácido salicílico a porcentajes altos. Ahora, perdón, mientras te va dando las soluciones, por ejemplo, y voy a hacerlo aquí en el claro, porque favor. Muchas veces nosotros tenemos una idea errónea de cómo aplicar. Por ejemplo, si tengo la crema, como usted bien dice en estos casos, ¿dónde es que aplico la crema? Claro, bueno, primero se debe limar la uña antes y luego se debe aplicar la crema en toda la superficie de la uña. En toda, y en la cutícula también. En la cutícula también por no hay problema. Y en los alrededores. ¿Cada cuánto debería yo aplicarme esto? Se utiliza normalmente ya sea urea o ácido salicílico en las noches y las cremas antimicóticas o los esmaltes como es el itraconazol en crema, la terbinafina, la amorolfina en esmalte, todas las mañanas en las cremas. Si somos mujeres, doctora, en las uñas, perdón, que generalmente nos aplicamos esmaltes para decorar las uñas, ¿verdad? De colores, ¿esto es recomendable o uno debe eliminar los esmaltes tradicionales? Cuando se utiliza amorolfina, que se aplica una vez por semana, se pueden pintar las uñas el día siguiente. En las otras sí no se conviene, porque si hay que usarlo todos los días, entonces es necesario que penetre la uña y no el esmalte me haga una capa. Huele fuerte, ¿verdad? Sí. Hay que aplicarlo entonces previo y al día siguiente eventualmente podría pintar la uña. Sí. Perfecto. El hongo superficial. Claro. La segunda, digamos, cosa más frecuente que sucede es que ya se ve una afectación más extensa de la uña. Por ejemplo, en este caso el hongo ha tomado la mitad de la uña. Correcto. En los casos que el hongo se acerca o ya afecta la base de la uña, preferimos utilizar tratamientos tomados. Aquí también podemos utilizar itraconazol, fluconazol o terbinafina a diferentes dosis dependiendo del tipo de hongo. Y muy importante, durante el tratamiento tomado, el paciente debe estar cuidando la función del hígado. Una pregunta, doctora, ¿cómo determinan ustedes qué tipo de hongo es? Eso muy importante que lo pregunte, porque en el tratamiento de las uñas lo más importante es el diagnóstico certero del hongo. Porque yo creo que mucha gente lo que hace es básicamente lo que le dieron a mi vecino es lo que yo me pongo. Exacto. Y no sé si va a servir. Sí. El diagnóstico se hace mediante el examen directo y el cultivo por hongos, que consiste en tomar un pedacito de la uña afectada, más escamas y el material que se acumula debajo de las uñas, que es más frecuente en las esquinas y que es lo más rico en hongos, y de todo este material una parte se observa al microscopio luego de aplicar una solución específica y otra parte se deja cultivando en diferentes sustancias para ver qué tipo aparece. Este examen es importante que lo realice un microbiólogo con experiencia en hongos, ya que no es fácil que los hongos crezcan. Sí. Ahora, quisiera saber, y esto se lo debe preguntar mucha gente en casa, ¿es un mito o una realidad que si yo tengo hongos en las uñas, no todo el mundo puede bañarse, hay que desinfectar, o se puede contagiar así de fácil en la ducha, por ejemplo? Claro, es común si yo camino sin zapatos, descalza, ¿verdad? Descalza, en baños, alfombras, saunas o piscinas, hay un mayor riesgo de que yo adquiera un hongo en las uñas o en los pies. De ahí la importancia de utilizar calzado en lugares públicos y que otros familiares con hongos en las uñas o en los pies también sean tratados, porque al compartir genes yo puedo heredar esa facilidad o dulzura para contagiarme de hongos.
hongos. Ay, entonces si papá o mamá son propensos, claro, hay que tener mucho más cuidado. Tener más cuidado. Porque podemos ser igual de propensos. Exacto. Ok, en este caso, la superficial. Y ya en la última imagen podemos observar una afectación completa de la uña. Probablemente si viéramos en una persona, en realidad esta uña se va a ver engrosada, con una coloración blanquecino amarillenta, puede ser muy quebradiza, se puede fisurar y también va a tener mucho material debajo de la uña y va a crecer más lento. En estos casos, cuando la afectación es mucho más severa, en los tipos de hongo que no responden tan bien a los tratamientos antes mencionados, sí, o en pacientes que por alguna condición de salud no pueden tomar tratamiento oral, tenemos la opción del láser. Entonces, el láser se aplica una vez al mes de 4 a 8 sesiones. En cada sesión se van a realizar 3 pases verticales, ¿verdad? 1, 2, 3, sí, y 3 pases horizontales, 1, 2 y 3. 2 y 3, cubriendo toda la superficie de la uña en cada pase. ¿Y tiene buenos resultados? Claro, tiene hasta un 70% de resultados solo con el láser. Wow. Una pregunta, ¿qué tan fácil me puedo contagiar las otras uñas? Porque generalmente las que se llenan de, o las que empiezan con los hongos son las gorditas. Claro, para prevenir que el hongo se me pase a las otras uñas, sí, claro que puede pasar, debo utilizar una lima solo para las uñas afectadas, o sea, otra lima para las uñas sanas. Debo mantener las uñas lo más cortas posible, sin llegar a que se encarnen, ¿verdad? Se deben secar muy bien los pies después del baño. Se debe utilizar zapato abierto lo más que se pueda para evitar la humedad. Y se deben utilizar talcos o sprays antimicóticos en todos los zapatos, por lo menos una vez a la semana. ¿Por qué? Porque el hongo puede vivir hasta 1 año dentro de los zapatos. ¿Un año? Sí. Oh, no. Y ya para finalizar, quiero hacer mucho énfasis en que no todo lo que afecta a las uñas son hongos. Por eso la importancia de una valoración por el dermatólogo para llegar al diagnóstico y tratarlo adecuadamente. Excelente. Cuando curo la uña, ¿se me cae la uña? No. ¿O yo puedo salvar la uña curando hongo? Claro, se puede salvar la uña con los tratamientos. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Igual cualquier consulta adicional pueden escribirnos a la página en Facebook de Dermatología Integral o directamente conmigo al correo frigabrizuela@gmail.com. Excelente, muchísimas gracias, doctora. Y ahora continuamos. Vicente, ¿qué tenés?